Mi cuñada está furiosa con nosotros después de que yo hiciera que mi esposo y yo nos fuéramos de una cena en la que ella quería presentarnos a su novio, porque había sido irrespetuosa todo el día con mi esposo y me negué a tolerar ese tipo de basura en mi vida. Ahora dice que la avergonzamos. Publicado por /o Mi Wotest. Yo, mujer de 34 años, estoy casada con un hombre de 32, el menor de su familia. Llevamos menos de un año casados, pero desde el principio noté que su hermana mayor, de 37, es extremadamente difícil y controladora. Mi esposo ya me había advertido sobre ella. Vamos a llamarla Hallie. Desde el primer día él estaba nervioso por presentarme, pero yo traté de ser amable, educada, y al principio nos llevamos bien, especialmente porque descubrimos que teníamos conocidos en común por trabajar en áreas parecidas. Con el tiempo, empecé a ver el comportamiento tóxico de Hallie con sus hermanos, especialmente con mi esposo, que es una persona muy pacífica y nada confrontativa. Ella lo menospreciaba constantemente, le daba órdenes no solicitadas y siempre hacía comentarios sobre la cantidad de atención que él me daba, insinuando que éramos codependientes y que él debía prestarme menos atención. Para nada somos codependientes, simplemente nos gusta estar juntos y hacer actividades en pareja. Ayer, Hallie y su novio estaban de visita. Ella vive en otro país y quería que todos conociéramos al hombre con el que estaba saliendo. Mi esposo estuvo con ellos solo por una hora antes de que yo, su hermano y la esposa del hermano llegáramos. Durante ese tiempo él me enviaba mensajes diciendo que se sentía como un sujeto invisible, que no lo incluían en la conversación. Cuando finalmente llegamos, nos reunimos y empezamos a decidir dónde cenar. Desde el inicio notamos lo caótica que estaba Hallie, ordenándonos llamar restaurantes, tomar tal o cual camino, apresurarnos porque era tarde y necesitábamos comer. Íbamos los cuatro en el mismo coche, mi esposo manejaba, Hallie y su novio atrás conmigo. Todo parecía normal hasta que ella empezó a burlarse de su forma de conducir, diciéndole que acelerara, que era muy lento, interrumpiendo incluso a su novio cuando él contaba una historia solo para insistir en que teníamos que llegar más rápido. Cuando el hermano de mi esposo llamó avisando que ya estaban en el restaurante y faltaban unos 15 minutos, Hallie se transformó en una bully completa. Lo insultaba, lo presionaba y hacía comentarios totalmente innecesarios, incluso delante de su novio. Incómodo, repetía, está bien, no importa si tardamos, estamos disfrutando la conversación. El colmo llegó cuando alcanzamos la zona del restaurante, que estaba llena de coches. Mi esposo intentaba hacer un giro en U para poder estacionar, y Hallie empezó a gritar que los dejara en la esquina para que ella y su novio pudieran caminar mientras nosotros buscábamos lugar. Como había tráfico, él no podía detenerse de golpe, pero ella hizo un berrinche humillante, criticándolo sin parar por no obedecerla en ese instante. Arruinó completamente el ambiente. Unos metros más adelante pudieron descender, y yo estaba casi al borde del llanto al llegar al restaurante. Mi esposo trataba de tranquilizarme, diciendo que no le importaban sus comentarios, pero estaba claro que ambos estábamos tensos. Nos sentamos y era evidente que no estábamos de humor. Hallie lo notó enseguida. Le preguntó a mi esposo si estábamos bien, y él dijo que sí, solo cansados y hambrientos. Luego me vio callada y añadió, si ustedes no quieren estar aquí, nadie los obliga. Se pueden ir. Venimos a pasarla bien. Ahí yo intervine y le pregunté, ¿qué acabas de decirle a mi esposo? Ella repitió que no quería forzarnos a quedarnos si no queríamos. Entonces dije, personalmente, sí, no quiero estar aquí. Me voy. Mi esposo se levantó conmigo y dijo, bueno, chicos, nosotros nos vamos. Mucho gusto, novio de Hallie. Y salimos. Mi esposo coincide en que su hermana se pasó, pero detesta cualquier confrontación y ahora está estresado. Yo pienso que poner límites es esencial, aunque implique molestar a alguien o crear un conflicto. Me pregunto, ¿fui una mala persona al provocar que nos fuéramos y causar un quiebre entre él y su hermana, haciéndola quedar mal frente a su novio? App continuaba respondiendo a los comentarios, explicando que había lidiado antes con personas narcisistas y sabía perfectamente cómo funcionaban este tipo de dinámicas. Decía que si hubiera asistido agotada emocionalmente, cualquier mínima provocación de Hallie habría detonado una reacción exagerada, algo que la propia Hallie aprovecharía para torcer la narrativa y pintarla como alguien inestable. Según OP, era exactamente ese el objetivo de personas con ese tipo de personalidad, crear caos emocional y después señalar el resultado como prueba de que el otro es el problema.
Por eso prefería no darle ninguna oportunidad de usar sus emociones en su contra. Otro comentarista opinaba que, aunque entendía su ausencia, sentía que podría perjudicarla a largo plazo, porque cada vez que ella no estuviera presente, Hallie tendría más espacio para construir una imagen negativa sin oposición alguna. Decía que cuando uno no está presente para desmentir insinuaciones o acusaciones, el resto de las personas puede empezar a absorber esas distorsiones sin darse cuenta. Pero Ope respondió que ya había vivido campañas de difamación antes y que, lamentablemente, estar presente físicamente no evita que alguien determinado a destruir su reputación o distorsionar la realidad lo haga. Explicó que una persona empeñada en torcer la narrativa lo hará en cenas familiares, en mensajes privados, en llamadas individuales o con insinuaciones indirectas. Por eso, su prioridad actual no era defenderse en cada momento, sino evitar darle material para que ella pudiera armar una escena que reforzara esa narrativa falsa. Entre los comentarios, alguien mencionó lo agotador que es navegar relaciones así, especialmente para quienes tienen sensibilidad emocional o algún tipo de neurodivergencia. Ope entonces respondió que su propio esposo tiene TDA y que precisamente por eso él evita conflictos y confrontaciones, lo que complica aún más la dinámica familiar. Ella decía que él, al querer siempre ser la persona pacífica, termina permitiendo que otros crucen sus límites, lo cual la deja a ella en la difícil posición de establecerlos por ambos. Continuó describiendo cómo fue la conversación entre su esposo y la familia cuando ella no asistió a la cena de despedida. Según lo que él le contó, Hallie aprovechó su ausencia para afirmar que no tenía nada por lo cual disculparse y que jamás fue grosera con ella. Aún así, su esposo defendió el punto y afirmó que sí había sido irrespetuosa, tanto con él como con su esposa. En ese momento, Hallie cambió la narrativa nuevamente, diciendo que desde el primer día había intentado construir una relación con Ope, pero que Ope supuestamente nunca correspondió a ese esfuerzo. Algo que, según Ope, no solo era falso, sino completamente absurdo, ya que ella siempre había sido quien impulsaba a su esposo a mantener contacto con Hallie, quien sugería regalos personalizados para su cumpleaños y quien se esforzaba para incluirla en la dinámica familiar. Era un cambio de narrativa tan fuera de lugar que ni siquiera tenía conexión con el conflicto real. Ope contó además que, independientemente de esos ataques velados, ella se mantendría firme en su decisión de no iniciar ninguna conversación con Hallie, ya que para ella se trataba de un principio: quien causa el daño es quien debe asumir la responsabilidad de iniciar la reparación. Decía que no tenía ningún sentido que una persona lastimada fuera quien se acercara a la persona que provocó el conflicto, especialmente cuando esa persona tiene un patrón claro de orgullo, control y manipulación. También mencionó que su esposo insinuó, de forma sutil, que tal vez ella debería ser quien diera el primer paso para hablar con Hallie. Y eso la hizo estallar emocionalmente, porque desde su perspectiva era completamente ilógico y hasta injusto que la responsabilidad del acercamiento recayera sobre ella. Explicó que su esposo no lo dijo con mala intención, sino desde ese intento constante de evitar conflictos familiares, pero para ella representaba una carga emocional excesiva. Respondió que, si Hallie tiene un problema de orgullo, ese es un problema de ella, no algo que Ope debe compensar. En la actualización, Ope siguió detallando que la familia parece funcionar en un patrón donde todos se adaptan al carácter fuerte de Hallie, mientras minimizan su comportamiento hiriente para mantener la paz superficial. Esta dinámica la hacía sentir aislada, como si cualquier intento de establecer límites fuese visto como exagerado o dramático. Y que era frustrante ver cómo los límites que ella consideraba básicos, respeto, disculpa cuando se cruza la línea, comportamiento adecuado en público, eran tratados por la familia como si fueran demandas extremas o sensibilidad innecesaria. Uno de los comentaristas del hilo dijo que era preocupante que la familia racionalizara el comportamiento irrespetuoso de Hallie simplemente porque no lo hace con mala intención. Señaló que la intención no elimina el impacto y que, en relaciones adultas saludables, lo mínimo es que una persona reconozca cuando fue hiriente, aunque no lo haya hecho deliberadamente. También dijo que el hecho de que Hallie pareciera preocuparse más por cómo Ope la percibía que por el comportamiento en sí mismo, era una señal clásica de alguien que solo se disculpa cuando teme perder reputación, no cuando reconoce un daño real. Ope terminó enfatizando que no se considera perfecta, que reconoce cuando actúa por orgullo o por molestia, pero que esta situación en particular no era un capricho, sino un principio. Aceptaba que haber faltado a la cena podría considerarse un acto pasivo-agresivo, pero afirmaba que después de un día emocionalmente agotador, lo más responsable que podía hacer era no exponerse a una interacción que probablemente resultaría en un conflicto mayor, algo que la propia Hallie utilizaría en su contra. Ope continuó su actualización explicando que,
después de reflexionar durante varios días, decidió que no iba a cambiar su postura por nada ni por nadie. Decía que estaba cansada de tener que justificar límites básicos, cansada de que la familia pareciera vivir en un estado permanente de adaptación al temperamento de Hallie, como si ella fuera el sol alrededor del cual todos necesitaban girar para evitar explosiones. Mencionó que cada vez que alguien confrontaba a Hallie, incluso de manera suave, ella reaccionaba como si estuvieran atacándola personalmente, convirtiendo cualquier señalamiento en un acto de traición. Según OP, esa dinámica ya había sido normalizada por todos, excepto por ella. Aclaró que no buscaba que Hallie fuera perfecta ni esperaba que una sola discusión arruinara la relación para siempre. Solo quería una disculpa genuina. No un «si te sentiste mal, lo lamento», sino un reconocimiento real de lo que ocurrió. Pero, al ver el patrón repetido una y otra vez, niega, minimiza, se hace la víctima, cambia la narrativa, acusa intenciones ocultas, OP comprendió que no podía esperar ese tipo de responsabilidad emocional de ella. Mientras tanto, su esposo estaba atrapado en medio del conflicto. OP explicó que lo entendía, que para él la paz familiar era fundamental, que no quería ser el hermano que siempre crea problemas. Aún así, ella intentaba hacerle ver que no era él quien causaba el problema, sino Hallie, al comportarse de manera irrespetuosa y luego negarse a cualquier tipo de introspección. Contó que tuvieron una conversación larga sobre cómo el papel del mediador muchas veces termina castigando a la persona que impone límites, porque la familia empieza a ver al que se defiende como el origen del conflicto, no al que lo provoca. OP dijo que le dejó claro a su esposo que no le estaba pidiendo cortar la relación con su hermana. Ni mucho menos. Lo único que esperaba era respeto, distancia saludable y que él no la presionara para perdonar algo que ni siquiera había sido reconocido. Le dijo: «Puedo vivir en paz sin interactuar con ella. No necesito drama en mi vida, ni reconciliaciones forzadas, ni cenas donde me sienta observada y criticada. Pero también respeto que tú quieras mantener la relación con tu hermana. Solo no me pidas sacrificar mi bienestar emocional para que ella no se moleste». Según OP, él entendió. No completamente, pero entendió lo suficiente como para respaldarla, aunque todavía se sintiera nervioso con la posibilidad de más discusiones familiares. Los días pasaron y, como anticipaba, la narrativa de Hallie empezó a distorsionarse aún más. OP contó que, de repente, Hallie comenzó a enviar mensajes al grupo familiar insinuando que ella era la víctima, diciendo cosas como: «Solo quería pasar tiempo de calidad y conocer a todos juntos. No entiendo por qué se lo tomaron tan personal». Y luego, según el relato del esposo, empezó a sugerir que OP siempre tuvo algo contra ella, que jamás la trató como familia, y que todo lo que hizo fue intentar incluirla. OP dijo que ver ese patrón se sentía como un déjà vu. Que en todas las historias que había vivido con personas narcisistas, siempre pasaba lo mismo: cuando no podían controlar la situación directamente, buscaban controlar la percepción de los demás. Según OP, esa era la razón por la cual ella se retiró emocionalmente de la dinámica familiar, porque sabía que cualquier interacción directa, especialmente estando agotada, solo le daría material a Hallie para reforzar la narrativa de que ella era difícil o sensible. Aún así, la familia quedó dividida. Algunos familiares enviaron mensajes privados a su esposo diciendo que entendían por qué se habían ido, que Hallie tenía ese comportamiento impulsivo desde siempre, que a veces era difícil estar alrededor de ella. Otros, incómodos pero intentando ser neutrales, comentaron que quizás fue un malentendido y que sería bueno si todos se reunieran para hablar. Hallie, por su parte, seguía sin admitir ni una sola acción incorrecta, pero sí insistía cada vez más en que había sido humillada delante de su novio, algo que aparentemente le dolía más que haber sido cruel con su propio hermano. OP recalcó en su actualización que esta parte era especialmente reveladora. Hallie no estaba preocupada por cómo había tratado a su hermano o a ella, sino por cómo el novio la había visto. Para OP, esto demostraba que lo más importante para Hallie era la imagen, no las relaciones. Y que era exactamente ese tipo de mentalidad la que prioriza apariencias sobre comportamientos reales, la que la hacía tan difícil de enfrentar. Luego, OP contó que conversó con su terapeuta sobre todo esto, quien le dijo algo que la hizo sentir validada: «No puedes tener una relación sana con alguien que nunca reconoce su parte del daño. Y tampoco puedes construir paz en una familia donde la responsabilidad emocional no se distribuye de manera justa». Su terapeuta también le dijo que muchas veces, cuando una familia está acostumbrada a una persona con un carácter controlador, todo el sistema se adapta a ella para evitar conflicto.
Hasta que llega alguien nuevo, como OP, que no encaja en ese sistema. Y cuando esa persona establece límites, el sistema entero se siente desequilibrado, no porque esa persona esté equivocada, sino porque está rompiendo una dinámica disfuncional que todos estaban acostumbrados a tolerar. OP dijo que finalmente entendió que no era él a que me estaba rompendo a familia, como Hallie insinuaba, era simplemente a primeira pessoa que estaba diciendo iso não é normal, e eu não vou aceitar. También explicó que, a partir de ese punto, tomó una decisión definitiva, no asistiría a reuniones familiares donde Hallie estuviera presente hasta que hubiera al menos un reconocimiento mínimo del comportamiento. No necesitaba una disculpa dramática, ni una conversación profunda, ni nada público, solo un simple, reconozco que ese día fui irrespetuosa y no debía hacerlo. Algo humano. Algo básico. Algo que, según OP, cualquier persona adulta debería ser capaz de decir. Hasta el momento de su última actualización, no había recibido ningún mensaje de Hallie. Ningún intento de conversación. Nada. Y eso, para OP, era la confirmación de que ella había tomado la decisión correcta. Si realmente quisiera reparar la relación, ya lo habría intentado, escribió. Pero como no lo hizo, queda claro que lo que le importa no es la relación, sino su ego. Terminó diciendo que no cargaba ninguna culpa. Que estaba en paz. Que respetaba a su esposo, respetaba a su familia política, pero se respetaba a sí misma primero. Y que no iba a sacrificar su salud emocional para encajar en una dinámica que siempre había sido problemática y siempre lo sería mientras nadie, excepto ella, estuviera dispuesto a nombrar el problema.